de este estudio nos fijamos a través de las Escrituras lo que Pablo escribió. Cuando nosotros vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 15, nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo Pablo utiliza los ejemplos para llevarnos a creer en la resurrección. Y la resurrección, ¿verdad?, cuando estamos hablando de esto, es lo que es un trato, es lo que los distinguió a ellos ser diferentes de otras religiones, y es primordial aún hasta esta fecha la resurrección. La resurrección es uno de los tratos de la gracia de Dios a los suyos, a los creyentes en Cristo Jesús. Como el hombre está bajo sentencia, yo le quiero decir que los que no han recibido a Jesucristo como su único Salvador, necesitan recibir a Jesucristo como su único Salvador, porque nadie es salvo por sus obras, ni nadie es salvo por ser bueno. Esto es algo que elimina todas nuestras obras, como dice el Señor en su palabra, que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Cuando el hombre busca tratar de llegarse al Señor por medio de sus obras, no llega a cumplir lo que Dios quiere que Él cumpla. Y fíjese qué interesante, para nosotros una sonrisa, con eso nos ganamos una amistad con alguien. Quizás con un regalo nos podemos ganar la amistad con alguien. Quizás con un buen trato, con una ayuda que nosotros necesitamos en nuestra vida, podemos hallar una amistad con alguien. Pero así no es con Dios, hermanos. Con Dios no es así. Nosotros podemos sonreír para arriba al cielo y eso no nos va a ganar un camino al cielo. Podemos nosotros regalar muchas cosas y ayudar a muchos pobres, como muchos lo hacen, pero la Biblia nos enseña que por esa manera no se va a ganar la salvación. Muchos piensan que si van a la iglesia, ¿verdad?, los domingos, piensan ellos que son salvos, pero así tampoco es la forma que uno puede llegar al cielo. Nomás hay una forma que podemos llegar al cielo. ¿Queremos todos saber cómo es la forma que podemos llegar al cielo? Tenemos que oír lo que Jesús nos dijo y entonces después obedecerlo y aceptarlo como Salvador, y también sujetarnos a obedecerlo a Él como nuestro fundador. Juan 5:29 dice: y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y esta es una parte que voy a tocar yo. Juan 5:29. Y los que practican lo malo a resurrección de juicio. A resurrección de juicio. Notemos bien que hay dos resurrecciones, para el justo y para el injusto. Cristo es las primicias de la resurrección, y vemos los sucesos que hay en la Biblia de la resurrección y que se pueden considerar. Lo que vemos es que Jesucristo fue el primero que resucitó, que fue las primicias, que se le dio ese nombre para identificarlo, que Él fue el primero que resucitó, y no resucitó, digamos así, como los otros en el Antiguo Testamento que vemos en las historias que fueron revividos, sino que Él resucitó con un cuerpo glorificado. Eso es totalmente diferente. Y los otros que fueron resucitados en el Antiguo Testamento no se puede considerar como una resurrección como la de Cristo, porque ellos tuvieron que otra vez morir, como Lázaro. Lázaro fue uno de los ejemplos en el Nuevo Testamento, como de los otros que fueron resucitados, que no están escritos, que no se pudo registrar en la Biblia, que resucitaron, pero tuvieron que otra vez morir. Pero Cristo no murió otra vez, sino que Cristo resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Y luego después, porque Él es las primicias, nos damos cuenta nosotros que los creyentes son los que siguen después con Él. Y luego después vemos la resurrección de los impíos. Entonces, ¿significa esto que los malos también van a resucitar? Los que no vinieron a la iglesia, los que no quisieron nada con Jesús, los que rechazaron el Evangelio, ¿sí? Ellos van a resucitar también, pero va a ser para el castigo. La resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó después de 3 días de su muerte y es constituido junto con la cruz
como una base o la base del Evangelio. Cuando nosotros nos fijamos en esto, lo vemos, hermanos, nos fijamos bien en 1 Corintios capítulo 15, nos damos cuenta nosotros y podemos ir a nuestras Biblias, los que hemos traído las Escrituras. Vayamos a la Biblia y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña para que así podamos nosotros darnos cuenta de lo que dice la Biblia. Y en el capítulo 15, versículo 3 al 4 dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego Pablo en el versículo 4 dice más allá, dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Nos damos cuenta que Pablo nos enseña que murió, fue sepultado y resucitó en el tercer día. Mateo 16, 21 dice la palabra de Dios que Jesús les dijo: sufriré muchas cosas, y luego después dice: y seré muerto y resucitaré al tercer día. Juan 2:20 dice: y tú levantarás en 3 días. Y ellos, cuando estaban haciendo esta pregunta de levantar en 3 días, ellos estaban hablando del templo que Herodes había hecho para ellos. Ellos estaban retando al Señor: ¿cómo tú puedes decir que tú en 3 días puedes edificar este templo que Herodes construyó para nuestra adoración? Pero Jesús, hablando en el contexto de la Biblia, nos demuestra a nosotros que no estaba hablando del templo, sino que estaba hablando del templo que era su cuerpo. Ahí lo dice en la Biblia. Hechos 2:24 dice: a quien Dios resucitó de la muerte. Esto fue también anunciado en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Evangelio de Lucas, Lucas 24, versículo 44 al 46, hermanos, lo podemos ver en la Biblia. Y la Biblia es la base de nuestra fe y nosotros nos basamos a lo que dice la palabra del Señor, que es mucho. Y no vamos a poder aprenderlo nomás en un día. Esto se requiere tiempo, esfuerzo, dedicación. Y Lucas 24, versículo 44-46 dice: era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés. Hay una parte donde dice eso. El versículo 45 dice: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. El versículo 46 dice: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara. Estamos hablando de que era menester que Cristo muriera y que también resucitara. Habla del Antiguo Testamento y vamos también a Génesis 22, 2 al 5, en la historia de Abraham. El versículo 2 dice: toma ahora a tu hijo, tu único, dándonos una ilustración de la historia de Abraham, cómo fue un hombre que también fue puesto en una situación muy difícil, de que tuvo que él obedecer a Dios en lo que Dios le estaba llamando a hacer. El versículo 3 dice: Abraham se levantó muy de mañana, fue obediente. El versículo 4 dice: al tercer día alzó Abraham los ojos y vio. El versículo 5 dice: y volveremos a vosotros. En los estudios que nosotros nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos, nos fijamos nosotros bien que Abraham tenía la fe de que después de que él matara o sacrificara a su hijo a Dios, fijémonos bien en esta tremenda historia, él iba a sacrificar a su único hijo. Póngase usted en ese lugar. Usted sacrificaría a su único hijo si Dios le dijera: no me vaya a contestar porque entonces voy a saber quién es. Pero Abraham obedeció a Dios y llevaba a su hijo a ser sacrificado, su único hijo que Dios le había dado. Y dice el versículo 5 que les dijo: y volveremos para atrás. Y hemos visto que esto estaba significando de que Abraham iba a cumplir con lo que Dios le había dicho. Él iba a ir a sacrificar a su hijo, porque de seguro él sabía que Dios estaba llamándolo a hacer un acto.
Pero Abraham, en la fe que él tuvo en Dios, él creyó también que Dios iba a revivir a su hijo también después. Entonces, por eso las escrituras nos demuestran que él dijo, voy a cumplir con lo que Dios me ha dicho, el Dios en que yo creo. Pero vamos a regresar para atrás, porque yo creo que después de que sacrifique mi hijo como Dios, mi Dios que me ha dado mi hijo, yo creo que él, así como yo lo sacrifique, ahí también me va a dar la oportunidad de verlo resucitar, y regresaré para atrás. Estos eran los hombres de la fe en ese tiempo, ¿verdad? Que nosotros nos consideramos, vemos nosotros las escrituras que ellos nos demuestran. Jesús había, hermanos, advertido a sus discípulos. Cuando nosotros nos damos cuenta, esto no fue algo extraño para ellos, porque la Biblia nos enseña que en Mateo 16, 21 dice, desde entonces Jesús comenzó a declarar. También en Mateo 17, vamos a Mateo 17, versículo 22 y 23 dice, y mientras andaba junto por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Estamos viendo aquí que Jesús ya les está advirtiendo, está hablando con los discípulos, preparándolos para ver este gran milagro. Después nos damos cuenta también en el capítulo 20, versículo 19 de la Biblia, nos damos cuenta también que aquí también otra vez les advierte, y dice la Biblia del versículo 19, y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarle y a crucificarle, y al tercer día resucitará. Esto significa que la salvación que nosotros los creyentes, los que creemos en Cristo Jesús, que lo hemos recibido como nuestro único Salvador, tiene peso, hermanos. Tiene valor, tiene peso. Y vale la pena que nosotros, hermanos, obedezcamos a Jesús. Porque solamente la vida nos deja nomás dos caminos en la eternidad. Dos caminos en la eternidad. La gloria y el juicio. Lo único que queda de nosotros es de escoger, creerlo o dudarlo. Fíjese bien, esto es muy interesante. Usted escoge en creer o no creer lo que se está diciendo en la Biblia. Si usted decide creerlo, usted, hermano, va a sujetarse a lo que dice la Biblia. Si usted no cree y usted decide no creer, bueno, la Biblia nos enseña lo que sigue después. Juan 2, en el Evangelio de Juan también nosotros nos damos cuenta también. Vamos a la Biblia, a Juan 2, versículo 18 al 22. Entonces los judíos respondieron y le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos mostrarás? Y Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y la palabra que Jesús había hablado. Hago una pregunta, ¿hay testimonio a esto? Los testimonios son numerosos, amados hermanos. Nosotros nos damos cuenta que las mujeres como María Magdalena, que fueron a ver el cuerpo para reungir el cuerpo de Jesús después del día de reposo, ellas fueron las primeras que se dieron cuenta. Los discípulos que después fueron, que fue Pedro y Juan, Santiago, Tomás, estos hombres después se dieron cuenta también que Cristo había resucitado. Los guardias, los ancianos, los discípulos de Amaús también fueron testimonios. Los 500 que también la Biblia habla que se dieron cuenta cuando el Señor ascendió al cielo. Esos hombres no se registran sus nombres, pero se da el número que fueron 500 que se dieron cuenta en la muerte de Jesús. Pero
Una cosa que nosotros nos damos cuenta también a veces, Jesús tuvo que reprochar a los discípulos por la incredulidad, por la dureza de su corazón. ¿Usted sabía eso? En Marcos 16, 13, 14, el Señor, en vez de ayudarlos, el Señor los reprocha. Dice el versículo 13, tampoco les creyeron. Y el versículo 14 después dice, los reprendió por su incredulidad. Después de que Jesús había hecho tantas cosas, ellos seguían dudando. Eran humanos, eran hombres, estaban espiritualmente todavía modorros, todavía apenas estaban abriendo los ojos, viendo el sol que salía, todo era nuevo para ellos. Y el Señor a través del tiempo empezó a instruirlos y no fueron capaces de aprenderlo todo en 3 años. Ellos aprendieron a través del tiempo que estuvieron en la fe todo lo que el Señor quería depositarles a ellos a conocer. Pero no fue en 3 años que ellos pudieron entenderlo todo. Lucas 24, versículo 22 al 25 dice, y fueron de madrugada. El 23 dice, visto una aparición de ángeles que decían que él, y luego los ángeles anunciaron la resurrección. El 24 dice, pero él no le vieron. El versículo 25 más después dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer. El Señor quiere que creamos esto, amados hermanos. Amén. El Señor quiere que creamos en la resurrección. ¿Cree usted en la resurrección? Amén. El versículo 37 dice, pero ellos pensaron que veían un espíritu. Y esta es una de las contras que muchas de las veces utilizan para refutar en contra de la resurrección. Refutan diciendo de que Cristo fue un espíritu. Ellos decían eso, pero la Biblia no dice que fue espíritu. El versículo 38 del mismo capítulo 24 de Lucas dice, ¿por qué surge dudas entre vuestros corazones? El versículo 39 dice, un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces esto nos está dando a entender a nosotros nos da una descripción de lo que es la resurrección. Usted hoy en esta mañana se va a dar cuenta que no va a ser un espíritu. Hemos llegado solamente a entender que hemos entendido la manera que el mundo entiende de que todos van al cielo, ¿verdad? Que el mundo dice que todos van al cielo. El mundo dice que vamos a estar en espíritu, que todos vamos a estar en una nube, que todos vamos a estar allá haciendo lo que queremos. Esa es la doctrina del mundo, que es falsa. La Biblia, si usted quiere saber lo que es el cielo, usted tiene que estudiar la palabra del Señor y darse cuenta de lo que dice. Y una de las cosas es, hermanos, que nosotros después de que estemos, hermanos, en espíritu, el Señor nos regresará al cuerpo que tuvimos nosotros. Conforme a como Jesús estuvo, así vamos a estar un día también nosotros en su presencia, con estos cuerpos, pero glorificados, glorificados. Porque la Biblia dice, ¿verdad? Bendito sea Dios, en el versículo 39, un espíritu no tiene carne ni huesos. Esto es algo interesante de ver. De cierto, por lo que está escrito, Jesucristo resucitó y resucitó también los suyos. Resucitarán a vida eterna como los que no creyeron, pero ellos resucitarán conforme a las Escrituras a juicio y a confusión eterna. La pregunta dice, ¿dónde dice esto? Queremos saber yo dónde dice eso, pastor, que usted está diciendo que algunos van a ir a juicio. En el Antiguo Testamento, en Daniel 12:2 dice, despertarán unos para la vida eterna y otros para el desprecio eterno. Para el desprecio eterno. Estamos hablando de 2 lugares, la vida y la muerte, el desprecio y la vida. Juan 5:28, el Evangelio de Juan 5, versículo 28 al 29 dice, viene la hora en que todos, y luego dice más después, oirán su voz. Fíjese que aún hasta los que pecaron van a oír su voz. Pero yo no quiero oír la voz de Dios cuando Él me vaya a levantar si yo pequé. Yo no quiero que el Señor me vaya a despertar de mi sueño, del descanso. Cuando Él me llame, eso va a ser algo muy interesante. El versículo 29 dice, lo bueno a vida
y los que practican lo malo a juicio. Imagínese usted estar descansando y después de que lo despierten a uno, y no lo van a despertar a uno para entrar a la gloria del Señor, donde va a haber paz, donde la presencia de Dios va a estar ahí, donde va a ser un gozo eterno, donde vamos a estar, hermanos, para siempre con el Señor. Imagínense usted despertar para ser juzgado y después ser echado al juicio eterno. Imagínense, eso es algo terrible, horrendo, que yo no quiero pasar por ahí. Pero está escrito y tenemos que tener cuidado. Hechos 24:15 dice: había una resurrección de los justos y de los impíos. Entonces tenga siempre en mente que va a haber dos resurrecciones, pero yo quiero estar en la de los justos. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos quieren estar en la resurrección de los justos? Una de las otras cosas que nos damos cuenta también en este segundo punto es que la resurrección los distingue de todos los demás maestros del mundo antiguo. Esta fe cristiana nos distingue a nosotros muy diferente a todas las religiones. Somos distintos, somos únicos en creer en la resurrección. Han pasado los años, los siglos han pasado, y muchos se han desanimado, muchos ya no creen en la resurrección, muchos ya se han olvidado de predicar la resurrección, muchos ya no le ponen mucho énfasis, como que ya estamos cansados de predicar y de esperar en la resurrección, y nos basamos mejor en otras cosas, ¿verdad?, que están en la Biblia, y no nos basamos tanto en la resurrección. Este concepto de la resurrección viene de allá de nuestros antepasados, de los antepasados de los griegos y de los judíos. Ellos creían en la resurrección. Este concepto de la resurrección viene del concepto judío, que nosotros también lo recibimos, que fue confirmado por medio de Jesucristo, que fue un concepto verdadero. Los griegos pensaban que el cuerpo era algo que impedía la verdadera vida, y esperaban al momento en que el alma se liberaría de su prisión. O sea que los griegos, hermanos, ellos no creían que el cuerpo iba a ser resucitado. Para ellos el cuerpo era malo, para ellos el cuerpo era un lugar de límites, y ellos creían solamente en una resurrección espiritual, si lo podemos decir así, que es espiritualmente, vamos a andar en lo espiritual solamente. Y así es como muchas de las iglesias en el cuerpo de Cristo están también creyendo que vamos a estar en espíritu para siempre. Este es un concepto griego, una filosofía griega, de que ellos creían que el cuerpo era muy malo y que iba a perecer en la tierra. Pero los judíos, ellos pensaban diferentes, amados hermanos. Los judíos estaban firmemente persuadidos de los valores del cuerpo, y pensaban que estos no se iban a perder, Entonces ellos esperaban una resurrección del cuerpo. Y no es que ellos estaban correctos, sino que este concepto viene de Dios, porque las Escrituras nos enseñan a nosotros que la resurrección del cuerpo es bíblico, es algo que Dios nos demuestra. Fíjense, imagínense, nosotros este cuerpo pensamos nosotros que ya no lo íbamos a ver jamás, pero vamos quizás a tener las mismas fisonomías, quizás la misma estatura, el mismo color de piel, ¿verdad? Pero va a ser un cuerpo glorificado. Esto es algo muy increíble, que nosotros, hermanos, cuando Jesús regresó para atrás, Él se parecía igual. ¿Hay afirmaciones para esto? ¿Hay afirmaciones para esto? Claro que sí, hay muchas afirmaciones. Y una de ellas está en Mateo 22:31, donde dice: ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Hechos 17:18 dice: parece ser un predicador de divinidades. Porque el concepto de la resurrección, aún hasta hoy, hasta la fecha, sigue siendo todavía algo muy extraño para aceptar.
Los tiempos no han cambiado, el hombre sigue igual, sigue pecando, sigue estando en el lugar donde Dios lo ha visto desde Cristo y aún antes de Cristo. El hombre está destituido de Dios como ha estado siempre. El hombre está, hermanos, sin poder alcanzar la salvación, está destinado a ser castigado al final. Y solamente Dios nos ha dejado un camino solamente a nosotros a seguir y a creer, ese es Jesucristo. Solamente hay un camino. La Biblia nos demuestra que hay un solo camino. El hombre sigue en el mismo lugar donde se colocó después de haber desobedecido a Dios. Y como nosotros somos hijos de Adán, que fue el primero, Adán fue el primero, después Eva, su mujer, nosotros como somos hijos de él, descendientes de él, el Señor también a nosotros nos sentenció con esa muerte. Que muchas iglesias, muchas de las veces esto no lo predican, porque muchos dicen, si esto lo predico la gente se va a ir, la gente se va a asustar, la gente no va a entender, y se lo esconden a la gente y se preocupan mucho más de lo que la gente dice, de lo que la Biblia dice. Fíjense, Hechos 17:18 dice, parece ser un predicador de divinidades. El versículo 32 dice, y cuando oyeron de la resurrección de los muertos. Hechos 23:6 dice, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Hebreos 6:2 también habla de la enseñanza de la doctrina, habla de la enseñanza de la doctrina de la resurrección, dice, de la enseñanza de la resurrección de los muertos. Entonces esta es una enseñanza que seguía. La importancia de la resurrección es algo muy interesante cuando nos damos cuenta nosotros en Romanos 4:25, donde dice, resucitad para nuestra justificación. Resucitar para nuestra justificación. Es importante de que Cristo resucite. Primera de Corintios 15. Vamos a Corintios, porque aquí nos enseña mucho concerniendo la resurrección. Dice la Biblia en el versículo 12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Esta es una pregunta que él va a darle la respuesta después. Dice, y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Parece que ahí había una división de algunos que estaban creyendo que no había resurrección. Ellos todavía estaban en el concepto de que no había resurrección. Fíjese bien cómo nosotros podemos llegar del mundo y si estas cosas siguen con nosotros, podemos también proclamarla y compartirla con los otros, ¿verdad? Y hablar con ellos diciéndoles, pues, yo no creo esto, yo no creo lo otro, yo no creo, y puede servir de mal. El versículo 17 dice, y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Entonces aquí lo que podemos ver son tres cosas. Podemos ver que fue y está escrito. Fue predicado y anunciado por los apóstoles y la iglesia también. Y fue y es una esperanza para nosotros hoy en este día. Amén. Cristo había profetizado de su resurrección cuando nosotros nos damos cuenta aquí en Marcos 8:31 dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer
Y más abajo dice, y después de 3 días resucitar. Marcos 9:31 dice, el Hijo del Hombre será entregado. Y luego más después dice, y a los 3 días resucitará. La resurrección de Cristo es primordial, porque esto iba a confirmar que lo que Cristo dijo y es en verdad, verdad. Si no fue verdad, entonces ¿qué va a pasar? Si no fue verdad, ¿qué pasa? Hay algunas cosas que van en contra, que podemos decir así, las grandes pruebas que no hubieran resucitado hubieran sido estas. Los guardias junto a la tumba hubieran sido un obstáculo. Cuando la Biblia habla de los guardias que estaban cuidando la tumba del Señor, ellos fueron un grande obstáculo para que pudieran llegar a robar el cuerpo del Señor. Pensemos en eso cuando nosotros empezamos a pensar que Cristo quizás no haya resucitado, que los guardias fueron un obstáculo. La segunda es de que Pedro, cuando predicó después en el día del Pentecostés, el pueblo se hubiera levantado y hubieran dicho, estás hablando una mentira, el cuerpo de Cristo todavía está en la tumba. Entonces esto hubiera sido algo que hubiera destruido el mensaje de Pedro, pero fijémonos bien que él les predicó a todos con denuedo, con valor, a la misma ciudad, porque un poquito afuera de la ciudad es donde crucificaron a Jesús y también lo sepultaron. Cuando Pedro predicó su primer mensaje, lo predicó allí en el templo, lo predicó allí, hermanos, entre todos los que estaban allí en Jerusalén, en ese día del Pentecostés, cuando todos habían reunido para celebrar el Pentecostés. Entonces había mucha gente que estaba presente, que pudiera haberle dicho a Pedro, Pedro, tú estás hablando mentiras, y quizás ahí hubiera sido el fin de la iglesia. Pero nos damos cuenta bien de que Pedro pudo predicarlo con libertad, y aún hasta eso muchos de ellos sabían que fue verdad, porque se arrepintieron después y se convirtieron a la cristianidad. Esta es otra evidencia que queda para nosotros, para demostrarnos que los guardias, los soldados que estaban ahí puestos en la tumba, cuando habían puesto el cuerpo, ellos iban a servir de un obstáculo. Pedro en su primer mensaje, ahí también el pueblo se le hubiera echado encima a él y a todos los que estaban ahí. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que una de las evidencias de que Cristo resucitó fue también el silencio del pueblo. El pueblo no habló en contra de Pedro, se quedó callado el pueblo. El pueblo escuchó a Pedro predicar y con eso ellos se quedaron conformes, hermanos, cuando escucharon a Pedro hablar, porque no los perturbó, porque ellos sabían que Pedro estaba hablando la verdad. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la resurrección, esto es algo verdadero, aunque ha pasado esto ya muchos años, siglos han pasado, pero esto sigue siendo real aún para esta fecha. Y nos ayuda nuestra fe para darle al Señor toda nuestra vida, darle al Señor toda nuestra devoción, darle al Señor todo lo que Él nos pide que le demos, lo que está en la palabra de Dios. Y la resurrección, hermanos, es un evento que podemos decir así, que es un evento más que todo, es un evento histórico, es un evento histórico. Wilbert Smith dice, el significado de la resurrección es un asunto teológico, pero el hecho de la resurrección es un asunto histórico. El hecho de que el cuerpo desapareció de la tumba es un asunto que debe decidirse en base a las evidencias. Las evidencias son lo que comprueba. Por eso yo le dije desde el principio, todos nosotros tenemos que hacer una decisión, creerlo o no creerlo. Pero si decidimos no creerlo, hay el peligro de que si fue, nos va a ir mal por toda la eternidad. Porque si nosotros hacemos una decisión de no creerlo,
entonces significa eso, hermano, que no vamos a aceptar a Cristo. Y si no aceptamos a Cristo, que es el único camino, nos va a ir mal al final. Nos va a ir mal al final. Entonces nos queda aceptarlo, creerlo, obedecerlo. Las razones y las evidencias son: el lugar se halla geográficamente. El hombre que poseía la tumba era un hombre que vivía en la primera mitad del primer siglo. Esa tumba estaba hecha de roca y no estaba compuesta de alguna mitología. No estaba puesta como una mitología, no fue hecha una mitología como los griegos acostumbraban usar y contar mitología. Esto no fue una mitología, sino que la tumba está todavía ahí en el lugar donde el Señor lo sepultaron. Y eso es un asunto geográfico. Y entonces nos damos cuenta también que otro asunto que nos demuestra la Biblia que es histórico también son los guardias, el Sanedrín, ¿verdad? Estos son evidencias que podemos nosotros verlas, que ellos existían. El Sanedrín existía en el tiempo que Jesús existió. Los guardias que la Biblia habla que fueron puestos ahí para cuidar el cuerpo, también allí estaban. Entonces esto es algo histórico que comprueba que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces no es tanto místico, algo que suponemos. Vamos a decir, pues yo creo que Cristo lo resucitó, aunque la Biblia no esté clara, yo voy a creerlo. Es algo, espiritualicémoslo así, digamos. Vamos a espiritualizarlo como un mito, como una mitología que se usa, como de estas mitologías que los griegos utilizan para instruir a su pueblo, o que todavía lo usaban en ese tiempo, en ese entonces. Jesucristo fue verdadero, hermanos, no fue un mito. El lugar donde a él lo sepultaron está todavía presente allí, y la tumba está vacía. ¿Dónde estarán los huesos?, dicen muchos. ¿Dónde estará el cuerpo? ¿O dónde estuvo el cuerpo? Muchos dicen, pues quizás se confundieron y lo pusieron en otra tumba. Muchos dicen, era noche, era oscuro. Muchos no se fijaron, quizás muy bien, y cuando fueron a la tumba que ellos pensaban, no estaba allí. Pero a través de los registros se ha buscado y se ha querido buscar esos huesos de un hombre en ese tiempo y no se han podido hallar. Entonces, por esa razón, esa es la confirmación, o esas son las confirmaciones, muchísimas confirmaciones. Y llegamos otra vez a pensar, tenemos que nosotros decidir creerlo o dudarlo. Un hombre, ¿verdad?, de la iglesia también primitiva en el tiempo del 50 hasta el año 115 después de Cristo, que se llamaba Ignacio, que era obispo de Antioquía y era un natural de Siria, y que también fue un discípulo del apóstol Juan. Se dice que escribió esto en uno de los libros de Elgin Moyer, que es del Moody Press, y el libro se intitula Who in Church History. Who in Church History. Nos damos cuenta nosotros que escribió así. Este hombre también, si podemos nosotros ver esto, también fue un hombre que fue también lanzado a las bestias feroces en ese tiempo, en el Coloseo de Roma. Y sus epístolas, porque en ese tiempo así es como se llevaban los mensajes y las ordenanzas de las iglesias, y una de sus epístolas fue escrita durante su viaje desde Antioquía. Y dice de Cristo: fue crucificado y murió bajo Poncio Pilato, volvió a levantarse a los 3 días, y fue condenado, fue crucificado en verdad y no en apariencia, no en imaginación, no en engaño. Murió de verdad y fue sepultado y se levantó de entre los muertos.
Este fue un hombre, ¿verdad?, que fue obispo, como dije, de Antioquía, y que escribió estas escrituras en ese tiempo, porque cuando Cristo, después de que él había muerto, quedaron todavía la iglesia, sufrió mucho, padeció por muchas situaciones, pero nos damos cuenta que ellos todavía ese evangelio, ellos lo estaban creyendo como hoy en este tiempo, era la base de la fe cristiana. Y este hombre dio su vida. Conforme a los registros que nosotros nos fijamos en la Biblia, nos damos cuenta que él dio su vida por la fe en Cristo Jesús. El testimonio de los padres de la iglesia primitiva también nos damos cuenta. El profesor W.J. Sparrow Simpson dice que a continuación de la cristología, la resurrección es indudablemente la doctrina que mantuvo el lugar principal en la literatura cristiana primitiva. Entonces esto es lo que nosotros nos fijamos bien, que son evidencias de la resurrección de Cristo, para que nosotros con toda confianza podamos nosotros, hermanos, darle a todo al Señor, darle toda nuestra fe y no tener ninguna clase de duda, ni tampoco actuar como si Cristo no existiera, sino que actuemos como si Cristo ha existido y que todavía existe, porque está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Un fundamento básico para el establecimiento de la iglesia fue la predicación de la resurrección de Cristo, como vamos a ver en la historia de la iglesia, que está en su nacimiento en el libro de los Hechos, que es un libro histórico. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, hermanos, si usted no lo sabía, ese es un libro histórico que se trata del nacimiento de la iglesia. Si nosotros queremos saber la historia de la iglesia, es muy fácil. Vayamos a la Biblia, vamos al libro de los Hechos y nos vamos a empezar a dar cuenta cómo la iglesia comenzó, dónde nació, quién fue su fundador, qué fue el mensaje, qué eran las prácticas que ellos tenían y todas las prácticas que ellos utilizaban. Empezamos en el primer capítulo y rápidamente quiero yo leer esto. En Hechos capítulo 1, versículo 21, dice: por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús, el versículo 21 dice, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Fijémonos bien, el que iba a reemplazar a Judas iba a tener que ser una persona, o tenía que ser un hombre que seguía a Jesús también y que también era un testigo de la resurrección, o si no, no iba a poder ser parte de los apóstoles. Hechos 2:23, a entregado por el determinado consejo, y luego más después dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. El versículo 24 dice, a quien Dios resucitó. Este es el mensaje. El versículo 31 dice también, vamos a ir y ver esto rápidamente. Hechos 2. Miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. Este era el testimonio. El versículo 32 dice, a Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos, ¿qué? Testigos. Esto es lo que la Biblia nos enseña. Gloria a su nombre. El capítulo 3, versículo 14, seguimos todavía en el libro de los Hechos, dice, mas vosotros repudiasteis al santo y justo. El versículo 15 dice la Biblia, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos. El versículo 26 dice, para vosotros en primer lugar Dios, habiendo resucitado a su siervo. Amén. Amén. El capítulo 4, versículo 10 dice, sabed todos vosotros a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Hechos 4:10. Seguimos hablando que esto fue, también vemos en Hechos 5,
Hechos 5:30, la Biblia nos enseña también y dice: el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado, colgándole en una cruz. Todos estaban culpables por eso, fíjese. Y porque Dios lo había resucitado, había de qué tener hacer una decisión: creer o rechazar a Jesús. Hechos 10, la Biblia nos enseña también el versículo 39 al 41. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día y hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Fíjese el testimonio que la Biblia está dando. Hechos 13, versículo 29 al 39, y esto es la historia de la iglesia donde ellos predicaban el Evangelio de Cristo Jesús. Hechos 13, 29 al 39. Estas son las confirmaciones, hermanos, para que usted vea la base de la fe que nosotros tenemos. Aquí está. Capítulo 13 de Hechos, versículo 29 al 39, dice: y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, le bajaron de la cruz, le pusieron en un sepulcro, pero Dios le levantó de entre los muertos. Y por muchos días apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús. Como también está escrito en el Salmo 2: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios, hablando de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. El versículo 35 dice: por tanto, dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Este es David. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley, porque la ley no justifica, de Moisés, por medio de él todo aquel que cree es justificado. Bendito sea Dios por esa victoria. Amén. Entonces, los cristianos, cuando nosotros hablamos de la resurrección, no estamos locos, porque está escrito en la Biblia. No estamos hablando una mitología, no estamos hablando algo que se compuso, no es algo que solamente nuestros padres, nuestros antepasados nos contaron de que Cristo había resucitado, sino que está escrito en la Biblia, y hoy nos hemos dado cuenta que también estas escrituras van confirmando de que Cristo resucitó de entre los muertos. Amén. Hechos 17:30 dice: Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Este es el Evangelio, amados hermanos. Amén. El versículo 31 dice: habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Hay un significado entonces. Ahora yo veo aquí en Hechos 26,
26, 22. Al 23 el mensaje se sigue repitiendo otra vez, se sigue. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continuó hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron sucedería. El versículo 23, aquí está la clave, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. La palabra resurrección en el griego es una palabra muy interesante. Anastesis en el griego es la palabra anastasis. Y lo que significa es un aumento de hasta o creciente. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, ¿verdad? Es algo muy interesante cuando la Biblia nos enseña que hubo un aumento, hubo algo sobrenatural, algo increíble. Juan 12, 24. Ya voy a terminar. Juan 12, 24. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Este es Cristo hablando de la resurrección. Que digo, yo tengo que morir y voy a ser sepultado como la semilla del trigo es sepultada en la tierra, pero al tercer día yo mostraré que tengo vida. Denle un aplauso a Cristo, bendito sea Dios. A Cristo. La semilla cayó en tierra. Parecía que ya se había acabado todo con esa semilla, ¿verdad? A veces las semillas, bueno, nosotros a través de la enseñanza les enseñamos a los niños desde la edad de 3, 4 años, les enseñamos el orden y la ley de la semilla, de lo que produce. Los hijos los llevamos a veces y plantamos una semilla en el jardín, los llevamos, y los niños, como no saben, ¿qué vas a hacer, papá? Bueno, esta semilla la voy a plantar en la tierra y va a producir lo que espero de que produzca. Y ahí es donde los niños aprenden de que la semilla va a producir una planta. Aquí en la Biblia nos demuestra Jesús que Él usó esta ilustración para mostrarnos a nosotros que Él iba a resucitar de entre los muertos, de que no iba a quedar enterrado solamente esa semilla y perecer en la tierra, sino que Él iba a ser sepultado, pero que no iba Él a quedar allí sepultado. Cuando nosotros leemos Juan 12, 24, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. ¿Qué quiso decirnos aquí el Señor de su resurrección? Como la semilla es mucho más pequeña que la futura planta, como el Creador tiene la capacidad de suscitar o provocar una infinidad de diversos cuerpos. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, otra vez aquí Pablo descubre el misterio. Este es el misterio, esta es la revelación de Pablo, que Dios le reveló a Pablo para nosotros también, para que nosotros pudiéramos asomarnos y darnos cuenta de lo que Dios le mostró a Pablo. El versículo 35 de 1 Corintios 15. Vamos aquí rápidamente, hermanos.
Pero alguno dirá, ¿cómo resucitan los muertos y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Fíjese que él usa la misma ilustración que Jesús usó con la semilla. El versículo 37 dice, y lo que siembras no siembra el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que uno es la de los hombres, y otra la de las bestias, y otra la de las aves, y otra de los peces. Hablando de cuerpos, hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Pero la gloria del celestial es uno, y la del terrestre es otra. Y seguimos aquí, nos damos cuenta, dice el versículo 41, hay una gloria del sol y la gloria de la luna, y otra gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta de la otra estrella en gloria, hablando de una diferencia, tratándonos de dar a entender a nosotros que la semilla, cuando muere, no va a producir una semilla grande, sino que cambia. Hay una diferencia de semilla a lo que llega a ser esa semilla, a lo que esa semilla fue y es, eso es lo que va a producir. El sol es diferente y muy distinto a la luna, lo del cielo es diferente a lo que es terrenal. Hay una diferencia en esto. Entonces Pablo quiere ayudarnos a entender el concepto de que la semilla tiene que caer a la tierra y producir vida después. Así es la resurrección. Por último, Filipenses 3:20, con esto concluimos. Pablo habla aquí de la resurrección, 3:20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, al cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Es el poder que Dios tiene. Y esta es la esperanza que la Biblia nos deja de la resurrección. Para que todos, cuando nosotros nos damos cuenta de esta resurrección, hay una esperanza para el que cree, hermanos. Para el creyente hay una esperanza de la resurrección. Y debemos estar todos agradecidos del poder de la resurrección, que cada uno que ha creído puede ser parte. El que no ha creído no es parte de esta resurrección de vida, pero puede ser parte si quiere. Puede participar en ello si cree. Si cree que Jesucristo murió por sus pecados y que no hay otro sacrificio que pueda satisfacer a Dios, porque Dios sigue en lo mismo. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nacimos con esta maldición. Una maldición de estar destituidos de Dios y de nunca poder llegar a la presencia de Dios en nuestra vida, al menos de que nosotros reconozcamos nuestros pecados y aceptemos el sacrificio que recibió Jesús en la cruz, y que aceptemos que el castigo que Jesús padeció en la cruz era el que nosotros merecíamos para poder llegar al cielo. Por eso Jesús dice en su palabra que para todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios era el único que iba a poder darnos la posibilidad de ser salvos. Por eso para todo el hombre que estuvo alrededor de Jesús, nada iban a poder hacer para llegar al cielo. Todos delante de Dios están destituidos, todos delante de Dios son enemigos de Dios. Aún nosotros en nuestro carácter, que a veces nosotros tenemos, el carácter de la carne, es enemistad con Dios. O sea, nos
rebelamos contra Dios. Por naturaleza nos rebelamos contra las ordenanzas que Dios nos deja. Es normal de una persona resistir a obedecer a Dios. Ese es su pecado, que usted lo destituye de ser salvo. Cuando usted se rebela contra Dios, cuando usted desobedece lo que Dios dice, cuando nosotros le faltamos a Dios, cuando nosotros dudamos al punto de no creer en lo que Dios nos ha dejado, ese es el pecado que a usted lo destituye de llegar a Dios un día. Ese es el pecado que nos arruina y nos lleva al juicio, a usted y a mí. Cuando yo me doy cuenta de las rebeldías que yo tengo dentro de mí, ese es el sabor del pecado que a Dios lo molesta. Es algo que Dios aborrece. El pecado es pecado, sea de rebeldía, sea de adulterio, sea de mentira, sea de ladrón, sea de homosexualismo, sea de lo que sea. Pecado es pecado, y todo el hombre que ha nacido en esta tierra y que Dios le ha dado la oportunidad de decidir. Fíjese, nosotros no tuvimos el poder de decidir de querer nacer, pero fue la voluntad de Dios de que naciéramos, pero también para que después hagamos una decisión. ¿Dónde quiere usted pasar la eternidad? Yo le hago la pregunta hoy en esta mañana: ¿dónde quiere pasar usted la eternidad? ¿Con Dios o la quiere pasar destituido? Acuérdese bien que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Acuérdese bien que la Biblia dice que todos estamos destituidos de Dios. Acuérdese bien que la Biblia dice también que el hombre no buscó a Dios jamás. El hombre nunca ha buscado a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros primero. Si estamos aquí es porque Dios nos puede buscar. Dice la Biblia que Dios dice en su palabra que Él busca adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. El concepto de pensar que nosotros buscamos a Dios es un concepto equivocado, erróneo, que hoy aún en estos tiempos se puede estar predicando aún en muchas iglesias, de que nosotros vamos buscando a Dios, olvidando de que Dios es el que nos buscó a nosotros al principio. Vamos a ponernos en pie. Si puede pasar el grupo de alabanza hoy en esta mañana. Si podemos pasar al altar, vamos a pasar al altar los que estamos aquí y darle gracias a Dios por la resurrección de su Hijo. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la resurrección que tú nos diste, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Yo, Señor, si creo en ti, Señor, yo tengo ese poder de resucitar un día, Señor, y te doy muchas gracias por ello, que nos diste una esperanza. No había esperanza para nosotros, Señor, y no hay todavía si Cristo no es el que está en nuestros corazones. Todo hombre está destituido de la gloria de Dios, no importa que tan bueno sea, no importa que tan religioso sea, no importa que todos los días vaya a la iglesia o que los domingos vaya a la iglesia. No importa si lee la Biblia, si ora, si no tiene a Cristo Jesús, está destituido de la gloria de Dios. Por eso te damos gracias por este don de salvación que nos diste de Jesús. Te reconocemos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Creemos que tú nos has salvado. Hemos recibido y hemos obedecido lo que nos has dejado, ser bautizados en las aguas bautismales. Hemos obedecido lo que tú nos has dicho, hemos creído en nuestros corazones. Y pasamos aquí, Señor, en tu presencia ahorita, en este momento, haciendo al lado todas las cosas, en obediencia, Señor, esforzándonos en algunos casos, aquí en este altar, para darte las gracias, porque Cristo vino a traernos una esperanza, y que podemos vivir por toda la eternidad en tu presencia, si tenemos a Cristo. Qué bueno es tener a Cristo, Señor. No hay otro camino. Como Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Sin ti, Señor, no vamos a llegar lejos. Llegaremos a vivir una vida muy breve, muy corta, 80, 90 años y lo máximo. Y, Señor, a veces hasta con dolores, con sufrimientos,
padeciendo enfermedades, padeciendo situaciones difíciles. Pero gracias te damos que en la eternidad vamos a dejar las enfermedades aquí en este mundo. Vamos a dejar los dolores, vamos a dejar el pecado aquí, Señor, y estaremos en tu presencia para siempre. Bendice tu iglesia que te ha reconocido, Señor. Bendice tu iglesia que todavía te ama, Señor. Bendice a los que tú has escogido en esta mañana, Señor. Bendícelos y guárdalos, Padre. Tráenos hacia ti siempre. Llámanos, llámanos, llámanos a través de tu palabra y tu espíritu para que podamos acercarnos a ti. No nos sueltes, no nos dejes solos, Señor. Nuestras familias que no son salvas, Señor, que tu Espíritu Santo hable a través del mensaje que nosotros nos das. Danos el mensaje, danos la palabra de Dios. No queremos que se pierdan, no queremos que ellos se vayan a perder por toda la eternidad. Necesitan a Cristo como nosotros lo necesitábamos. Señor, danos el mensaje para el día de mañana, para con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestras familias. Te suplicamos en este momento, Señor, invístenos con tu poder, los que estamos aquí presentes. Los que no conocemos a Cristo, Señor, Padre Santo, los que no conocen a Cristo, Jesús como su único Salvador, tócalos, Señor. Porque nosotros sí conocemos a Cristo como nuestro Salvador. Él es el que nos ha salvado. Gracias, muchas gracias, Señor, aleluya, por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por este pueblo, Señor, que tú has redimido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien hoy en esta mañana que no conoce a Cristo Jesús como su único Salvador, y si yo no lo conozco como único Salvador, Él es el único camino, no hay otro camino hacia el cielo. Si tú crees en Jesús, que Él es el Hijo de Dios, la Biblia nos enseña que Él es el único camino. Y si tú no lo tienes en tu corazón, yo quiero que tú vengas y recibas a Jesús como tu único Salvador. Que tú lo aceptes en tu corazón, que tú lo recibas para que tú puedas heredar esta vida eterna también. Esto es algo que no podemos nosotros alcanzar nunca. Estamos destituidos de su gloria, somos enemigos del Señor. Pero cuando tenemos a Cristo Jesús, hay una paz, hay una satisfacción, y Dios produce la salvación que Él ha producido en la eternidad para todos los que han creído. Ven hoy en esta mañana. Si tú no conoces a Jesús, pasa hoy, toma esta oportunidad. En el nombre de Jesucristo yo te invito, pasa hoy. ¿Hay alguien en esta mañana que no conoce a Jesús? ¿Hay alguien en esta mañana que necesita a Jesús en su corazón? Hoy hacemos esta invitación. Vamos a cantar este canto en el nombre del Señor. Vamos a cantar ese precioso canto. Señor, tú eres el alfarero. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor, te bendecimos, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Adoremos al Señor. Que nuestros corazones sigan todavía postrados en su presencia.